Buenas tardes, jóvenes. Mucho gusto. Mi nombre es Dorian Sánchez, estudiante del Espacio Pedagógico, Estrategias y Recursos de Aprendizaje de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Es para mí, pues, un placer poder compartir con ustedes esta clase y el día de hoy vamos a aprender sobre lo que es la periodización tradicional de la historia. Para hablar de periodización tradicional de la historia, jóvenes, primero podemos hacer las interrogantes, pero ¿qué es la periodización de la historia? Bueno, dado a que la humanidad tiene millones y millones de años de existencia, pues resulta difícil conocerla en su totalidad, sobre todo por el hecho de que tan solo una parte de ella ha contado con la escritura y otras herramientas útiles para su documentación. Uno de los métodos que ha contribuido mucho al estudio de la historia, pues, ha sido la periodización. Pero, ¿qué es la periodización? Bueno, la periodización es la práctica de dividir grandes contenidos y documentación en fragmentos más pequeños, con el objeto de poder estudiar con mayor profundidad a cada uno de ellos y de esa forma obtener mayor precisión. De hecho, para realizar cualquier estudio donde el contenido es muy extenso, la periodización es una práctica muy común. Ahora bien, miramos en pantalla lo que es una línea de tiempo con una periodización tradicional de la historia. Tenemos lo que es la prehistoria, que data del año 2 a 3 millones de años antes de Cristo al año 4000 antes de Cristo. Esa es la prehistoria. Luego tenemos lo que es la Edad Antigua. La Edad Antigua es desde la aparición de la escritura en el año 4000 hasta la caída del Imperio Romano en el año 476 después de Cristo. Con este acontecimiento damos paso a lo que es la Edad Media. La Edad Media es del año 476 después de Cristo hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 después de Cristo. En algunos documentos ustedes lo pueden encontrar en el año 1492 con la llegada de los europeos al continente americano. Luego de ese acontecimiento damos paso a lo que es la Edad Moderna. La Edad Moderna, que es del año 1453 después de Cristo al año 1789 con la Revolución Francesa. Luego del año 1789 a hoy en día tenemos lo que es la Edad Contemporánea hasta el día de hoy. Bien, en el periodo de la prehistoria se define como el periodo que transcurrió desde que aparecieron los primeros homínidos. Estos eran los antecesores del Homo sapiens, hasta el tiempo donde existieron los primeros documentos escritos. Este hecho ocurrió en primera instancia en el Oriente Próximo, o más o menos en el año 3300 años antes de Cristo, y luego se extendió por el resto del planeta. En este a su vez está dividido en lo que es el Paleolítico. Este es el periodo más largo en la existencia de los seres humanos. De hecho, ya tuvo inicio hace más o menos 2.5 millones de años y su final fue hace unos 12.000 años y constituye uno de los periodos que conforman la Edad de Piedra, que es se conoce con este nombre por el tipo de utensilios que ellos utilizaban. También en el periodo neolítico, es decir, nueva piedra, y hace referencia a las herramientas de piedra pulida que caracterizaban el neolítico, que se extendió en el año 6000 y 2000 a.C. y marcan una gran diferencia con respecto al paleolítico, donde el hombre utilizaba herramientas más toscas. Con esto, jóvenes, quiere decir que el hombre, pues, en un principio, en este periodo evolutivo, en un principio el hombre, pues, era nómada, se alimentaba de raíces y de frutos, y estaba a la intemperie de la naturaleza. Luego, en su periodo evolutivo, el hombre, pues, fue desarrollando técnicas y herramientas para poder subsistir y dar paso a lo que es la civilización. La Edad Antigua. Este periodo de tiempo comprende del año 4000 a.C. al 476 después de Cristo.
Bueno, este periodo se define como el surgimiento y la evolución de las civilizaciones que utilizaron la escritura. Por eso reciben el nombre de civilizaciones antiguas. Por tradición, este ha sido el periodo inicial de la historia al cual se inició con la invención de la escritura y le procede a la prehistoria. Este periodo se extendió por unos 5000 años, específicamente desde el año 4000 a.C. al 476 después de Cristo, con la desaparición del Imperio Romano. Entonces, en este periodo, pues, se da el gran acontecimiento como es el nacimiento de Jesucristo, que marca totalmente la historia de la humanidad. La Edad Media es el periodo histórico perteneciente a la civilización occidental y comprende del siglo V al siglo XV. Tradicionalmente, su inicio se coloca en el año 476 junto a la caída del Imperio Romano en Occidente y al final en 1492 con la llegada de los europeos al continente americano. También coincide con la caída del Imperio Bizantino en el año 1453, fecha que también coincide con la invención de la imprenta y el fin de la Guerra de los 100 años. La Edad Moderna, pues es el tercer periodo histórico en que se divide la historia universal, abarcando desde el siglo XV al siglo XVIII. Su inicio coincide con la caída de Constantinopla en 1453, también con el descubrimiento de América, y el final se sitúa con la Revolución Francesa, al final de la década anterior, también con la independencia de los Estados Unidos en 1776. La Edad Moderna, pues, es donde se ha dado paso de lo que es la Edad Media, una etapa de oscurantismo, una etapa donde todo el poder estaba concentrado en la monarquía y la iglesia, y a la Edad Moderna pues da paso a lo que es la etapa de la luz, donde no todo gira alrededor de la fe, sino alrededor de la razón. Entonces, esta etapa es muy interesante porque se dan acontecimientos muy importantes como lo es la revolución industrial y el descubrimiento de nuevos inventos como es la imprenta y tantos otros. Entonces, concluye con lo que es la la Revolución Francesa, dando paso a la siguiente etapa que vamos a conocer a continuación. Bien, y llegamos a lo que es la edad contemporánea. Es el periodo que comprende desde 1789 hasta la actualidad. ¿Qué fue lo que pasó en 1789? Pues se dio la Revolución Francesa, también por esta fecha se dio lo que es la independencia de los Estados Unidos, y este periodo que se vive la edad contemporánea, que es el que estamos viviendo hoy en día, pues se da por el gran paso y la gran evolución de la tecnología, las industrias desarrolladas. Entonces, damos paso a grandes cambios, y cambios podemos decir acelerados, que vivimos en un mundo globalizado. Vivimos en un mundo globalizado que todo gira en torno a la tecnología. El hecho de estar, hasta la educación está cambiando. En los últimos 10, 15 años, la educación pues ya es de manera virtual. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, pues ha sido como que nos ha acelerado el proceso. Entonces vivimos en la edad contemporánea, la edad de la tecnología, la edad donde todo no es hecho de manera manual, sino que todo es acompañado siempre de apoyo tecnológico para la educación, para la industria, para diferentes actividades, para los transportes, es a través de tecnología de punta. Entonces, esta es la clase de hoy. Les agradezco, jóvenes, su participación, de estar atentos de sus clases, y que tengan un buen día. Ha sido un placer compartir con ustedes.